encontramos con la enfermera Ana Valverde. Ella es especialista en cuidados intensivos y labora en el Hospital Irma Lourdes de Sanetato. Ella nos va a contar ese testimonio de vida, de carrera y de persona. Una mujer de familia que hoy se enfrenta, igual que el resto del personal de salud, a la pandemia del COVID. La paciente por COVID es diferente en el resto de las muertes que he visto, porque a lo largo de mi casi 25 años de servicio, muchas personas han muerto porque inesperadamente mueren por una situación, por un avaliado, por un accidente, y llegan y por más que los luchamos en UCI, pues los tenemos que ver partir, nos duele, los lloramos. Es duro también cuando un anciano tiene que morir y nosotros estamos a su lado, oramos con él y le decimos, bueno, la muerte es una amiga, y él y esos ancianos se dejan ir, o uno dice, tranquilos, en paz. Pero el paciente por COVID tiene una mirada, tiene un gesto de dolor, un gesto de ansiedad, como que no entiende qué está pasando. Y ese paciente muere luego de estar 20 días alejado de su familiar, mientras que otros pacientes, nosotros en las unidades de cuidado intensivo, tenemos, sí es cierto, solo la visita de un familiar a la vez y generalmente el padre, la madre, las personas cercanas, pero esas personas cercanas, nosotros siempre decimos, háblele, él escucha, y esa persona le puede decir, tranquilo, aquí estamos, te amamos, tu familia está bien, pon de tu parte, tú vas a salir. Ese paciente de COVID nunca tuvo esa oportunidad y muere totalmente solo y en zozobra de no saber qué pasa con sus familiares. Y yo creo que eso es lo más triste que sufre el equipo de salud y las enfermeras, que nos toca envolver esos cadáveres. Pues lo único que tenemos es que tomamos un minuto, pese a que estamos sofocadas y casi sin oxígeno, tomamos un minuto para orar por esa alma solitaria, para que encuentre la luz y descanse en paz, porque Dios es el único que toma control de todas estas cosas. Así que si Él ha decidido llevárselo, por lo menos que le dé paz a esa alma. Pero es lo triste y lo devastador de un paciente con COVID. Él no va a estar con su ser querido, ni nunca va a saber qué pasó con aquellos. Y por otro lado, ese familiar en su casa, lo único que nos queda es una llamada telefónica. Su paciente falleció, su familiar, su papá, su mamá, como yo les digo, ese puede ser el papá, la mamá de alguien. Ese pues familiar, su familiar murió. Y él desde lejos tendrá su dolor, pero no podrá venir a verlo, porque nosotros en los hospitales permitimos que vengan a ver su cadáver. Pero esa persona no, se va a llevar la última, en su memoria solo le va a quedar la última vez que lo vio, que de repente no pudo despedirse. Que estás bien, yo te traigo las cosas de aseo, hasta ahí. Y lo dejó agitado de repente, pero hablando, porque la mayoría de las personas son gente como tú y como yo, que de repente se les va el aire. Y es así, el COVID es tan traicionero que a cualquiera le puede dar. Eso es lo que no entendemos y por eso es importante que la gente se quede en casa, que colabore con nosotros. No los queremos más de pacientes. Yo no quiero más clientes. Yo no quiero envolver más cadáveres. Yo siento que nosotros en nuestra unidad estamos haciendo un muy buen trabajo. Gracias a Dios, son muy pocos los pacientes que están falleciendo. Pero lo que no queremos es tener más pacientes, porque si tenemos más pacientes va a llegar un momento en que esto se va a salir de las manos y que no le vamos a poder dar la atención, y sin esa atención, sin ese ventilador, sin ese cuidado de ese ventilador, porque son secreciones que se acumulan, son muchos medicamentos que tiene que tomar, no va a tener quien le lleve eso y ese paciente va a morir. Así que por favor quédense en casa. Usted contaba un poco cómo fue esa experiencia de ver su primer paciente morir de COVID. Estamos hablando de una persona que pasa por 15, 20 días de lucha entre la vida y la muerte en un intensivo. No es cosa rara porque en nuestros intensivos nosotros luchamos al paciente hasta las últimas fuerzas que tenemos y que tenga él. Pero el hecho de saber que esa persona en todos esos días en el hospital, ya sea en una sala y luego en intensivo, no ha estado en contacto con un ser querido, nadie le ha podido estar con él, nadie lo ha podido consolar emocionalmente. Yo creo que eso es lo primero que desarma al paciente. Eso es lo primero, porque el deseo espiritual de vivir tiene que venir del hecho de que alguien te esté motivando
motivando, te esté diciendo, vamos, continúa, te espero en casa, tú puedes hacerlo, y que esa persona sea un ser querido, una mamá, un padre, esté a su lado, eso no lo puede tener el paciente de COVID, porque él pone en peligro a todo el mundo, a su familia, al resto del equipo. Así que de por sí, para este paciente la muerte es diferente, es mucho más solitaria, es mucho más triste. Entonces eso es lo que nos conmueve a todo el personal, porque no soy solo yo, todo el equipo de salud que está envuelto en este trabajo, vemos esa limitante y nos da mucho dolor cada vez que uno de nuestros pacientes sabemos que va a fallecer y que tenemos que hacer la llamada como hace nuestro jefe. Nuestro jefe hace la llamada de que su familiar prontamente va a fallecer. Cuando esa llamada se da, todos nosotros quedamos en desconsuelo porque prácticamente sabemos que ese paciente es cuestión de tiempo, pero que se va a morir. Háblenos cómo es la atención de un paciente en cuidados intensivos. Leía un link que si ustedes subieran lo que es estar intubado, primero el paciente llega a la sala de urgencias y allí no puede respirar muy bien, se despide de los familiares y él se queda. Luego ingresa a una sala de hospitalización donde va a estar allí hasta que se descompensa a tal nivel de que ya no puede respirar por él mismo. Y ingresa entonces a lo que es la intubación endotraqueal. Si usted no entiende la jerga médica, intubación endotraqueal es que te van a poner un tubo hacia la garganta para meterte a fuerza oxígeno para poder que tus células no mueran, porque el problema es que todas las células del cuerpo van muriendo si tú no tienes oxígeno, y el COVID ataca los pulmones, no tienes el oxígeno que necesitas. Entonces, tener ese tubo en la garganta, cuando tú ingresas a la unidad de cuidado intensivo, ya vienes o te intubamos acá, tienes que tener ese tubo en la garganta, y para poder tenerte así con ese tubo, tengo que ponerte gran cantidad de analgésicos, tengo que ponerte gran cantidad de narcóticos, tengo que ponerte gran cantidad de medicamentos que te hagan estar quieto y tranquilo para poder que el resto de los medicamentos antibióticos, antivirales, etcétera, que estamos utilizando, hagan efecto, que yo tengo que prácticamente hacerte un coma inducido, que tú tienes que entrar en coma. Entonces entramos en la lucha porque hay muchos pacientes que son mayores, pero que tienen una alta resistencia a los narcóticos. Hay muchos pacientes que son jóvenes, pero que tienen una alta resistencia y luchan contra los narcóticos, quieren despertarse, quieren arrancarse el tubo. Entonces la única manera de mantenerlos quietos es amarrarlo, así que tú tienes que estar restringido, amarrado de manos, para evitar que te hagas daño a ti mismo, que te quites todo lo que te hemos puesto. Entonces, al estar así, va a haber momentos en que puedas despertar como no puedas despertar, o de repente yo te veo con los ojos abiertos, pero no sé si me estás escuchando o no. Como yo siempre le digo a los familiares que sufren cuando están allí, cuando tienen otro tipo de paciente y que no pueden acercar, yo le digo, el paciente siempre te escucha, siempre te oye, así que háblale que él te está oyendo. Entonces, mis pacientes escuchan, entonces yo trato de hablarle y decirle, estás en unidad intensivo, estamos luchando por ti, lucha con nosotros, lucha, encomiéndate a Dios, ora tú conmigo para que Dios te sane, para que Dios nos ayude a sanarte. Pero ese pobre paciente de COVID no tiene la voz del familiar, solamente las voces de nosotros que estamos con nuestros trajes de astronautas sofocados y queriendo salir rápido del cuarto porque tampoco podemos quedarnos expuestos tanto tiempo. Entonces es muy difícil el estar en esa encrucijada emocional, física, psicológica, todo el temor, toda la taquicardia, toda la asfixia que te da. Nosotras prácticamente salimos de ahí asfixiadas, buscando oxígeno nosotras también, porque dentro de la máscara estamos reciclando CO2 igualito, e igual tenemos necesidades como todos y estamos súper cansadas. Como yo les decía en la publicación, te tiembla todo el cuerpo, literalmente te tiembla todo el cuerpo y te sientes sudar debajo de todo ese equipo. Todo lo que hay en la unidad es para el bien del paciente, pero él no lo sabe. Él escucha una alarma, escucha otra alarma, las presiones suben, se disparan las taquicardias del corazón porque él escucha una alarma. Y yo me imagino que esa persona en su subconsciente debe decir, me estoy muriendo, sonó algo se desconectó. Entonces, cada vez que eso sucede, nosotros tenemos que volver a entrar con este paciente
Y muchas veces, a veces, yo le digo, ni siquiera tengo que cambiar los parámetros, simplemente le digo, escúchame, estoy contigo, tranquilízate, todo está bien, vamos a salir, y entonces él mejora. Pero es una agonía el estar en esa cama. Este paciente tiene que ser bañado, ese paciente va a tener evacuaciones porque tú necesitas que todo el intestino, todo funcione. Tú vas a tener una alimentación forzada por un tubo en la nariz para que esa alimentación llegue a tu estómago y se digiere igual. Tú vas a tener evacuaciones igualito, te vamos a tener que bañar, pero qué duro que en todas esas cosas te produzcamos dolor, porque es cierto, te vamos a provocar incomodidad, porque si tú estás lleno de tubos y estás lleno de cosas, al virarte, inclusive nosotros tenemos abuelitos, que yo les digo que tú la cara, el gesto de dolor es tan fuerte que yo le digo, y nada más le he tocado de repente el brazo, pero yo le digo, es que le debe doler todo, porque si uno pasa, imagínense, 4 horas durmiendo y uno se para y uno ya después de los 40, como yo digo, a uno ya le duele la cintura, le duele la rodilla, imagínense estar 15, 20 días en una cama de hospital, lleno de toda esa serie de tubos. Es muy fuerte y es muy fuerte también para nosotras tratar de ayudarlos, pero creo que lo hacemos con todo el corazón. Transmítanos un poco cómo vive una enfermera esta situación. La paciente por COVID es diferente en el resto de las muertes que he visto, porque a lo largo de mi casi 25 años de servicio, muchas personas han muerto porque inesperadamente mueren por una situación, por un avaliado, por un accidente, y llegan y por más que los luchamos en UCI, pues los tenemos que ver partir, nos duele, los lloramos. Es duro también cuando un anciano tiene que morir y nosotros estamos a su lado, oramos con él y le decimos, bueno, la muerte es una amiga, y él y esos ancianos se dejan ir, como uno dice, tranquilos, en paz. Pero el paciente por COVID tiene una mirada, tiene un gesto de dolor, un gesto de ansiedad, como que no entiende qué está pasando. Y ese paciente muere luego de estar 20 días alejado de su familiar, mientras que otros pacientes, nosotros en las unidades de cuidado intensivo, tenemos, sí es cierto, solo la visita de un familiar a la vez y generalmente el padre, la madre, las personas cercanas, pero esas personas cercanas, nosotros siempre decimos, háblele, él escucha, y esa persona le puede decir, tranquilo, aquí estamos, te amamos, tu familia está bien, pon de tu parte, tú vas a salir. Ese paciente de COVID nunca tuvo esa oportunidad y muere totalmente solo y en zozobra de no saber qué pasa con sus familiares. Yo creo que eso es lo más triste que sufre el equipo de salud y las enfermeras, que nos toca envolver esos cadáveres. Pues lo único que tenemos es que tomamos un minuto, pese a que estamos sofocadas y casi sin oxígeno, tomamos un minuto para orar por esa alma solitaria, para que encuentre la luz y descanse en paz, porque Dios es el único que toma control de todas estas cosas. Así que si Él ha decidido llevárselo, por lo menos que le dé paz a esa alma. Pero es lo triste y lo devastador de un paciente con COVID. Él no va a estar con su ser querido ni nunca va a saber qué pasó con aquellos. Y por otro lado, ese familiar en su casa, lo único que nos queda es una llamada telefónica. Su paciente falleció, su familiar, su papá, su mamá, como yo les digo, ese puede ser el papá, la mamá de alguien. Ese pues familiar, su familiar murió. Y él desde lejos tendrá su dolor, pero no podrá venir a verlo, porque nosotros en los hospitales permitimos que vengan a ver su cadáver. Pero esa persona no, se va a llevar la última, en su memoria solo le va a quedar la última vez que lo vio, que de repente no pudo despedirse. Que estás bien, yo te traigo las cosas de aseo, hasta ahí. Y lo dejó agitado de repente, pero hablando, porque la mayoría de las personas son gente como tú y como yo, que de repente se les va el aire. Y es así, el COVID es tan traicionero que a cualquiera le puede dar. Eso es lo que no entendemos y por eso es importante que la gente se quede en casa, que colabore con nosotros. No los queremos más de pacientes. Yo no quiero más clientes. Yo no quiero envolver más cadáveres. Yo siento que nosotros en nuestra unidad estamos haciendo un muy buen trabajo. Gracias a Dios, son muy pocos los pacientes que están falleciendo. Pero lo que no queremos es tener más pacientes, porque
si tenemos más pacientes, va a llegar un momento en que esto se va a salir de las manos y que no le vamos a poder dar la atención. Y sin esa atención, sin ese ventilador, sin ese cuidado de ese ventilador, porque son secreciones que se acumulan, son muchos medicamentos que tiene que tomar, no va a tener quien le lleve eso y ese paciente va a morir. Usted mencionaba 12 horas de cansancio físico y mental. ¿Cómo es la rutina de una enfermera que ingresa a cuidados intensivos o que brinda su atención en cuidados intensivos? Así es. Nosotras no somos un peligro para el público. Quiero que la gente lo entienda. ¿Sí? Nosotras, cuando entramos a la unidad de cuidado intensivo, este uniforme blanco que llevamos solamente dura hasta la puerta del área de intensivo. Una vez allí, entramos a los vestidores, donde toda esta ropa blanca se va y nos cambiamos, nos ponemos la ropa intrahospitalaria, que es la delgada, nos ponemos mascarillas, nos ponemos gorro, nos ponemos zapatos, y encima de esta primera capa, que es la capa que nosotros decimos que es la capa de uso, encima de eso nos ponemos, si tenemos en disposición en ese momento, nos ponemos entonces lo que es el overol blanco, que nos cubre totalmente lo que es hasta la cara. Encima de eso nos ponemos 3 pares de guantes en la mano y nos ponemos encima otra bata para poder entrar a acercarse al paciente. Tenemos una distancia de unos 1 metro hacia el paciente de alejamiento para poder que en el áreas limpias y áreas sucias donde vamos a estar transitando, pues estemos a 1 metro de alejamiento de ellos, y en eso, al acercarnos a ellos, nos ponemos esa otra bata encima adicional. Y una vez que salimos de atender a ese paciente, que cuando uno entra a una atención de un paciente, eso demora como 1 hora mínimo, porque encima que se me empaña, porque encima me pongo un casco para evitar que cualquier tipo de aerosol llegue a mis ojos, ese casco se empaña, entonces muchas veces no vemos, porque entre el sudor y el vapor de agua de nosotros mismos, estamos, que no vemos lo que está pasando. Entonces buscamos el huequito donde está la esquinita para poder ver y vislumbrar a dónde estoy viendo. Me da mucha risa porque el otro día estaba con la compañera limpiando y ella dice que, pero ahí está sucio todavía. Y yo dije, ¿dónde? Que todavía no veo dónde es que está sucio. Ahí quedó sucio todavía, limpiando al paciente pues por una evacuación. Ni siquiera veía pues por lo de los empañados que tenemos el casco. Luego que entramos varias veces al paciente, porque hay que ponerle en varias ocasiones medicamentos y alimentos, y muchas veces pues se entra. Imagínate, en 12 horas, yo le decía a las muchachas, es que no nos da el tiempo, porque si cada vez que entramos estamos en 12 horas allá adentro, cuando salimos tenemos que preparar las medicaciones y las altas dosis, como te comentaban, los narcóticos. Yo puedo romper hasta 600 ampollas en un turno. Romper es decir, abrir la ampolla y preparar goteos especializados. O sea, romper físicamente la ampolla te corta las manos, estás cansada, estás callosa, y además de eso, estar preparando las venoclisis, los alimentos que necesita el paciente, los medicamentos, y estar con él. Como te digo, a ti te tiembla todo el cuerpo cuando terminas, no hay un minuto. Tenemos que detenernos y decirnos, muchachas, ¿quién comió? No han comido, deténganse, vayan a comer, para que vayan a la cocineta, coman, que queremos agradecer a toda la gente que nos manda comidita, porque cada vez que vemos esos mensajes, no es la comida que lleva adentro, es el mensaje bonito, que nos hace sentir que somos valiosos y que están pensando en nosotros. Nosotros comemos rápidamente, aprovechamos porque ese momento es que nos tenemos que quitar todo lo de afuera, lo sucio, lavarnos rapidito, ir a comer, y después ir al baño rapidito, porque también necesidades como cualquier persona, somos seres humanos, y de ahí entonces volver a vestirnos en la parte externa para poder entonces volver al campo de batalla. Cuando al fin terminamos, después de esas 12, poco más de 12 horas, y podemos entregar al paciente al siguiente turno, porque esto es una de 24 horas. Lo mismo que yo encontré puede que lo encuentre la otra y vuelve y empieza. Esto es seguido. Entonces, ya después nos vamos otra vez al cambiador, y ahí es donde vemos las marcas en la cara. Estamos enrojecidas, algunas hinchadas, otras físicamente extenuadas. Ya tuvimos una compañera que sufrió una crisis hipertensiva
porque entre la ansiedad y el cansancio tienen crisis hipertensiva, tuvo una neumonía, gracias a Dios, no por COVID, gracias a Dios, pero nada más el saber de que ya se están enfermando colegas de nosotras nos hace que el corazón nos lata más rápido. De allí nos quitamos todo eso que les describí, que nos ponemos cada vez que entramos a un paciente, y entonces nos bañamos. Luego de bañarnos, después otra vez nos vestimos de limpio y nos ponemos los uniformes de casa y salimos entonces de la institución. Igual los zapatos que usamos para adentro no son los mismos que salimos del hospital. Nosotros tenemos el área de zapatos donde guardamos nuestros zapatos hasta que el zapato se cambia. Por eso es que cuando salimos del hospital, créanme que no somos un peligro para la comunidad. Nosotras sabemos qué es el cuidado del no llevar nada a casa. Al contrario, cuando el primer día que regreso a casa no quiero ni tocar a mi esposo ni a mis hijos porque me siento sucia. Hasta el día siguiente, igual en la casa vuelvo y me doy otro baño. Por eso digo que soy la mujer más aseada hoy en día y yo siento que ya me arden las manos, los callitos que pude haber tenido se han rajado de tanto lavarse las manos en la unidad. Nosotras antes de entrar, después de entrar, durante, nos lavamos las manos todas las veces que es necesaria. El último perfume en París ya no es Coco Chanel, ahora es alcohol al 70%. Te roceas alcohol al 70% en el equipo plástico que llevas y te limpias ese equipo. Muchas veces, cada vez que entras, cada vez que te mueves de un área a otra, hay señalamientos, tenemos líneas rojas. Después de tanto espacio entre allá y acá, tienes que cambiarte la bata, tienes que cambiarte el gorro, tienes que cambiarte los visores, cambiarte el casco, volver a desinfectar todo, quitarte la bata y todo con una técnica estéril de limpieza que es muy importante. Y cada vez que hacemos eso, son minutos valiosos, que es lo que nos demora mucho tiempo también y que nos absorbe. Por eso es que una enfermera muy difícilmente puede atender realmente a 1 o 2 pacientes de COVID, o sea, porque demoramos demasiado en prepararnos para entrar, en prepararnos para salir y todo lo que ese paciente conlleva. O sea, una enfermera debería atender a un solo paciente de COVID, pero en esta necesidad de la falta, de que nos falta mucho recurso humano, estamos atendiendo hasta 3, 4 pacientes y en otras unidades, en otras áreas, están atendiendo hasta 6 y 8 pacientes. Entonces las compañeras estamos físicamente agotadas porque definitivamente el trabajo es muy duro y en la casa, luego que salimos de ese trabajo agotador, destrozante, llegamos a la casa con la sensación de que estoy contaminada, pero realmente nuestros niños y nuestros esposos son los que más han resentido esta cuarentena porque se preocupan, nosotras estamos preocupadas por nosotras, pero más que por nosotras estamos preocupadas y yo sí se lo pego a él porque nuestros esposos, algunos son mayores que nosotros y nosotros decimos, si yo que soy enfermera de repente puedo aguantar esto o no sé, porque todas también igual estamos enfermas, pero igual nosotras digamos, bueno, yo puedo soportar yo enfermarme por mi trabajo, por lo que yo elegí, por mi vocación, pero enfermar a mi esposo, a mi ser querido y que él fallezca por mí, eso yo creo que sería lo más horrible. Te cuento el último turno donde una compañera se tuvo que retirar porque estaba muy mal física y enferma, con la presión alta y ella misma con tos y signos de COVID. Todas nosotras quedamos muy asustadas y ella tuvo que ir a retirarse y tuvo que ir a cuarta urgencia y tuvo que hisoparse y todo lo demás. Y todas nosotras quedamos en shock porque nosotras pensamos, Dios mío, se va a enfermar nuestra compañera, se va a enfermar nuestra enfermera, ya tenemos una baja. Y me decía mi otra compañera, borde de las lágrimas, y yo, tengo ganas de ponerme en posición fetal, agarrar una almohada y decir, quiero despertar de esta pesadilla, quiero despertar de esta pesadilla. Y es muy duro el saber que tú eres medio contaminante de otros. Entonces, la pesadilla se va a alargar y la pesadilla está iniciando porque la gente no está haciendo caso, la gente no se está quedando en casa, la gente no está
cumpliendo los parámetros. Hay que quedarse en casa, hay que cuidarse, hay que estar tranquilos porque este es el momento de detener esta ola. Mi unidad de cuidado intensivo realmente ha sacado muchos pacientes. Esa es la mayor alegría que nosotros tenemos. Tenemos pacientes jóvenes de 36 años que ha salido una mamá, una joven, y salió, y ahí está, luchando después de 15 días, 12 días de estar intubada. La chica salió, y esa es la mayor alegría. ¿Cuál es la mayor alegría de UCI? El ver que esos pacientes mejoren. Exacto. Eso, mira, nos levanta el ánimo a todos en el hospital. Cada vez que un paciente se recupera y ya salió uno, vamos para adelante, sí podemos. Y bueno, nosotros estamos trabajando por ellos, trabajando para que se mejoren y lo hacemos con todo el corazón. Yo siempre he dicho que los que trabajan en salud no